Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Isaac Garzón, soy estudiante de Derecho Público 2 del grupo 4B. Con el profesor Uriel, soy estudiante de pregrado en Administración Pública. Me corresponde hablar de la película Las Horas Más Oscuras. La película está basada en la situación de la Segunda Guerra Mundial en los años más críticos, basándose y centrándose en el papel que cumplió el Imperio Británico. La trama se centra en Winston Churchill, nombrado como primer ministro en mayo de 1940, cuyo nombramiento fue polémico para la época, pero era necesario su nombramiento, ya que era una ficha clave para la oposición y para el partido del gobierno, pero a su vez era una molestia para el partido. Los comentarios que se ven por algunos no eran los mejores, debido a su terquedad. Era demasiado liberal para ser conservador y era demasiado conservador para ser liberal. Era necesario colocar a alguien como él debido a la crisis política que estaban viviendo. Jorge VI, el rey de la época de Gran Bretaña, no estaba muy de acuerdo con esa decisión, pero así fue su nombramiento. La situación era crítica. Los nazis se estaban apoderando del poder y, por ejemplo, ya habían tomado Bélgica, Holanda, avanzaron de una manera estruendosa por toda Europa. Tenían acorralados a los franceses y en su propio territorio. Es ahí cuando Churchill, el personaje que hablamos, entra a escena, con sus discursos con sesgos de mentira y también diciendo una política a la ofensiva. Pero la situación no estaba para ir a la ofensiva, ya que los nazis ya se habían apoderado de parte de Francia. Había entonces 300.000 hombres en Dunkerque, esperando por un rescate. Es ahí cuando la operativa Dynamo entra a ejercer la gran tarea histórica, pero fue una decisión muy difícil para Churchill, debido a que tenía que sacrificar prácticamente a 4.000 hombres. Esto era necesario para retrasar a los nazis. Entre titubeos y explicaciones, contra sus pares no había mucha confianza y no había mucha legitimidad. Ellos no confiaban en él. Se presenta una situación: negociar con Hitler o seguir la guerra de una inminente invasión a la isla. Churchill decidió que no quiere negociar con Hitler. Sus adversarios políticos en el cuartel de guerra quieren llegar a negociar con él, puesto Mussolini como mediador. Al final, después de todo, Churchill recibe el apoyo del rey. Churchill, a su vez, va al metro y quiere socializar con el pueblo, esperando pues una opinión sobre el tema y la decisión que él va a tomar, la cual fue un radical no a la negociación. Churchill logra convencer a los ministros que no eran pertenecientes al cuartel de guerra, basándose en las opiniones representativas que él recogió en el propio metro. Con un gran discurso en frente del Parlamento, marca la gran lucha que iba a vivir el país en contra de los nazis. Esta es la historia de Churchill, quien tomó las decisiones más importantes de Gran Bretaña en toda la historia debido a su crisis que durante toda la historia nunca había sufrido. Política la cual resultó muy bien según los acontecimientos históricos. ¿Se acuerdan de la operativa Dynamo? Se salvaron 200.000 soldados ingleses y 100.000 franceses y belgas, cuyo plan dirigió, como habíamos dicho antes, Churchill. El gran tema central de la película fue el juego político y de guerra que hubo en el Reino Unido en su peor crisis de la historia. Al frente de un polémico político, ¿quién es Churchill? Obsesionado con ir a la ofensiva y acabar con Hitler y los nazis. El propósito de la película es dar una perspectiva de las decisiones políticas que se vivieron en esas horas más oscuras, esos años oscuros en la Segunda Guerra Mundial. Más allá de mostrar la misma perspectiva que nos han mostrado muchas películas de cómo vivieron la guerra los soldados. Decisiones políticas que a la vez afectan a estos últimos. Hay varios aspectos que podemos hablar de la película tratando de hacer un análisis interpretativo y crítico de la misma. Hay que tener en cuenta que son momentos distintos de la historia. Por ende, cuando se habla de esa época, hay que marcar que en la actualidad rige un Estado social de derecho en Colombia. En primer lugar, podemos hacer una asimilación entre las crisis políticas y sociales que ha vivido el Estado social de derecho colombiano a momentos oportunos donde se necesitaba y se necesita alguien idóneo dirigiendo. En este caso, por parte de la rama ejecutiva. El actual presidente cuenta con distintas aptitudes de Churchill. Por ejemplo, el partido de gobierno de Churchill, o el partido de gobierno actual, no lo lanzó porque fuese el más óptimo, ni el más apto, ni el más estudiado, solo porque la situación política lo requería. Así fue Churchill. Él ya había tenido fallos antes, pero su política en su momento fue para contraatacar a los nazis, para acabar con ellos.
Él no quería sacar tajada ni algún beneficio debido a la situación social, política y de guerra en el país, según su historicidad e incluso después de la Constitución del 91, después de que se había formalizado de una manera tal dentro de la Constitución ser un Estado social de derecho, algunos presidentes no han hecho lo que supone el mismo en materia de derechos, igualdades, deberes y servicios en su propia materialización, y aún más lo que supone el conflicto armado. Expresidentes que hace 4 años proclamaban la impunidad de los procesos de paz, pero a su vez anhelaban la guerra. No para acabarla, no, sino con fines lucrativos o fines o intereses, factos que no se ven de una simple manera. Todo esto para que la guerra continúe. Todo esto y de una manera sucinta aumenta la desigualdad, obviamente en contra del Estado Social de Derecho y lo que supone dentro de las igualdades colombianas. La vida normal o no tan afectada en Londres salía a relucir. A pesar de estar en una guerra, no parecía en los centros urbanos estar en la misma. Este punto lo va a tratar ahorita. Por otro lado, la situación que se presentó con la secretaria de Churchill, la cual tuvo un hermano que fue a la guerra. Esto es muy normal en el estado actual. Volviendo al punto de la vida normal que les había dicho, en Bogotá o en ciudades centrales no se siente la verdadera crueldad de la guerra. En los momentos más críticos de los 80 o en el decenio de la presidencia de Álvaro Uribe, habían secuestros, atentados, falsos positivos y muchas muertes. Es ahí cuando en Bogotá uno se piensa que no se estaba viviendo de tal manera como se vivía en otros centros poblados rurales. Por último, pero no menos importante, los fallos de Churchill o de cualquier político con el poder decisional llevarían a una muerte política. Claro está, eso se supondría en un estado racional. Esta podría ser tanto legal como legítima, pero esto no son las únicas implicaciones. Algo más preocupante, estas decisiones llevarían consecuencias en pérdida de vidas humanas y por ende la propia estabilidad del Estado Social de Derecho. Por otro lado, frases de la película que pueden impactar desde la óptica de un administrador público. No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Esto último lo dijo Churchill en un discurso. Prescindiendo un poco de lo que significaba para Churchill, acá podemos ver un administrador público entregado, con un interés, no haciendo uso limitado de sus funciones y solo hacer lo que le toque, sino entregando un verdadero compromiso personal con lo que hace. ¿Cuál yo debería ser hoy? También lo decía Churchill, son distintas facetas problemáticas en las cuales políticos han estado sumergidos durante la actualidad y antes incluso. Esto obviamente en relación con la administración pública. Acá dice que estamos ganando, pero no es así. Esto lo decía el asesor de Churchill. Pero los animará. Acá se puede ver hasta qué punto la información y su propia transparencia que fluye dentro de la gubernamentalidad está limitada según los intereses del gobernante o del propio político y los propios fines que éste sigue. Pareciera que no estuviéramos en guerra, frase a la cual ya hice alusión. Y bueno, para concluir, me quiero despedir. Me cogió un poco la noche, pero también puedo ejemplificar con esto que las horas más oscuras son esos momentos difíciles, son esos momentos que requieren una decisión concreta, sabiendo que esto puede influir y puede tomar muchas repercusiones en la sociedad.